Dio a conocer que la justicia norteamericana ha dispuesto que el expresidente Alejandro Toledo se entregue, finalmente sea encarcelado para esperar su extradición a nuestro país, en una situación que, bueno, digamos, involucra al ex mandatario en casos importantes que tienen que ver con corrupción, ¿no? Estamos hablando del caso Lava Jato, pero la doctora Carrillo nos va a dar algunos detalles, o por lo menos nos va a explicar cuál es el proceso que va a seguir, ¿no? Porque tenemos entendido que la justicia norteamericana ha indicado que Toledo Manrique tiene plazo hasta mañana, viernes 7, para poder entregarse y ser derivado a una cárcel norteamericana. ¿Qué tal, doctora Carrillo? Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por el espacio. Gracias a usted, más bien. Bueno, para empezar, si nos podría explicar la decisión que ha tomado el juez Thomas Hickson en este sentido, en contra de Alejandro Toledo, por favor. Ayer se han expedido dos resoluciones bastante importantes con relación al proceso de extradición del señor Alejandro Toledo, ¿no? En primer lugar, se ha expedido a inicio de horas de la tarde del día de ayer la decisión del noveno circuito, ¿no?, de la Corte de California, que denegó en segunda instancia el habeas corpus que había presentado el señor Alejandro Toledo varios meses atrás, cuestionando la decisión de extradición propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto ya, una segunda instancia, el noveno circuito ya decidió que eso confirmó, ¿no?, que se denegaba esta acción de habeas corpus. Eso por un lado que conocimos en horas de la tarde del día de ayer. Y luego, en horas casi de la noche, conocimos la decisión del juez Hicks, que luego que se había pronunciado ya el noveno circuito con relación al habeas corpus, que el juez Hickson estaba esperando esa decisión para poder evaluar el pedido del Departamento de Justicia de cara a revocar la fianza y ordenar la detención, finalmente emitió, terminando la tarde, casi en horas de la noche, su decisión de detención efectiva del señor Alejandro Toledo. Entonces, el juez lo que ha ordenado es que el día de mañana, a las 9 de la mañana, el señor Toledo debe entregarse. Si no se entrega, entenderíamos que los alguaciles, ¿no?, el US Marshal, que es el órgano de policía ya, debería apresarlo, y señala la orden que debe ser ingresado a un establecimiento penitenciario, una cárcel, ¿no?, para que quede ahí en custodia y que se espere hasta que las autoridades peruanas se trasladen a Estados Unidos, a San Francisco, y puedan recibir, ¿no?, al señor Alejandro Toledo de cara a ser trasladado a nuestro país. Entonces, en realidad, mañana va a ser un día importante, digamos, ¿no?, hacia las 9 de la mañana, para ver finalmente qué hace el señor Alejandro Toledo, si se entrega o si finalmente la justicia americana va a tener que apresarlo, ¿no? Claro. ¿Hay alguna posibilidad, algún espacio de que la defensa de Alejandro Toledo pueda presentar algún recurso adicional? Bueno, este es un decir, porque en realidad todos los recursos que ha presentado de un tiempo a esta parte para evitar precisamente la extradición o de alguna manera ralentizar los procesos que se siguen el proceso que se sigue en Estados Unidos, pues han fracasado finalmente, ¿no? Tenemos entendido que hay, me parece que un último recurso que podría utilizar Alejandro Toledo, que tendría que ver con una opinión de jueces de una corte específica en los Estados Unidos, ¿o ya no hay posibilidad de esto? A ver, siempre hay la posibilidad que el señor Alejandro Toledo o su defensa presente algún recurso, ¿no?, que tenga que ser evaluado por alguna corte, algún juez de allá, ¿no? Ese es, digamos, es una posibilidad. Pero respecto a lo que mencionaba Jorge, era algo que la defensa de Alejandro Toledo anunció ayer, cuando salió la decisión del noveno circuito, ¿no?, la primera decisión de la tarde. La defensa del señor Alejandro Toledo indicó que en base a un precedente iba a pedir la revisión de la decisión de la Corte del noveno circuito. Sin embargo, ya el juez Hickson, que emitió su decisión después con relación a ese anuncio de la defensa, ha dicho en su decisión establecido que este sería un recurso que no tendría mayor fundamento legal, que la base que quieren citar para proponer ese recurso no tendría mucho éxito, ¿no? Más o menos eso es lo que da a entender en pues, entonces eso ya se adelantó a eso que había anunciado la defensa en la tarde del día de ayer. Entonces, la defensa, como decimos, siempre puede presentar algún recurso. Estaremos, obviamente, a la expectativa de ello. Siempre van a ser recursos de cara a dilatar o evitar la ejecución de la extradición.
Sin embargo, vemos que las últimas decisiones de la justicia americana van en el mismo sentido, ¿no? A las 2 de ayer, la de la semana pasada, hace 2 semanas también, todas las decisiones de la justicia americana van en sentido de denegar los pedidos del señor Alejandro Toledo. Y es que hay una razón bastante importante. Este proceso es de 4 años y ha sido revisado de manera rigurosa, exhaustiva, por varios jueces en Estados Unidos a nivel judicial, luego ha sido revisado varios meses por el Departamento de Estado, que es una decisión política. Finalmente, estas autoridades han evaluado y decidido conceder la extradición. Claro, y ahora... Entonces, creo que ha habido ya un análisis bien riguroso sobre el tema, ¿no? Claro, y digamos que estos análisis se basan precisamente en el caso que involucra a Alejandro Toledo. O sea, el hecho de que hayan indicios suficientemente establecidos o solventes, por decirlo de alguna manera, en el caso particular del caso de la interoceánica, que es precisamente el caso por el que sería extraditado en todo sentido a nuestro país. Absolutamente, ¿no? Casualmente ese es el análisis que han hecho tanto el juez Hickson cuando certificó la extradición, luego también en materia de habeas corpus, también la Corte de Columbia la semana pasada, que fue la última acción que presentó la defensa del señor Toledo, una acción civil ante el Distrito de Columbia, que es más, la Corte de Columbia en su primera decisión de la semana pasada de primera instancia ha indicado incluso que le sorprendía cómo es que presenta este recurso en una corte distinta, porque todo esto se viene discutiendo, todos los temas vinculados a la extradición del señor Toledo se viene discutiendo en la Corte de California. Llamaba la atención la Corte de Columbia de por qué se había presentado ese recurso ahí, pero además señalan estas resoluciones que se trata de una persona que está siendo acusado por graves delitos, graves hechos de corrupción como colusión y lavado de activos, que está acusado a más de 20 años de pena privativa de libertad, con un caso, además que en una acusación que tiene prueba bastante solvente. Recordemos que en este caso del proyecto Interoceánica, además es donde tenemos varias colaboraciones, no solamente del empresario, sino también de Payman, y hay otras colaboraciones que surgen del propio proceso. Entonces es un caso que viene bastante sólido y solvente en cuanto a las acusaciones, no contra el señor Toledo, pero también contra los otros investigados que están en el caso. Entonces, ya las decisiones de la Corte o de los tribunales de Estados Unidos han establecido que estos hechos son, digamos, graves, de relevancia importante penal y que tienen que ser juzgados. Por eso es que hay una causa probable y Toledo tiene que ser juzgado en su país, ¿no? Que es lo que han establecido estas decisiones. Ahora, doctora, este es el caso Interoceánica, pero hay otro caso que involucra también al expresidente Alejandro Toledo, que se denomina el caso de Ecoteva, ¿no? La compra de algunos inmuebles, algunos bienes, producto precisamente del primer caso, de la Interoceánica, del supuesto pago de coimas por parte de Odebrecht a Toledo Manrique. Como para tener un contexto y las personas que nos están viendo puedan entenderlo. Correcto, ¿no? O sea, este caso, el que hemos estado conversando sobre el proyecto Interoceánica, es donde hay una acusación y se trata del pacto colusorio de la colusión o el pacto del soborno, ¿verdad? Por el otorgamiento del contrato al empresario Odebrecht de la carretera Interoceánica. Por ese beneficio, digamos, se iba a pagar alrededor de 30 o 32 millones de dólares. 32 millones de dólares, que fue más o menos el pacto que ha señalado la Fiscalía, al que se había comprometido empresario Odebrecht con el expresidente Toledo, producto de ese dinero o ese soborno que fue entregado, ¿no? A través de las personas cercanas al señor Toledo. Recordemos que para recibir este dinero se utilizaron las cuentas de las empresas del señor Maiman, que también el señor Maiman así lo reconoció antes de fallecer, se tomó su declaración. Este dinero habría servido luego para hacer las compras o terminar de hacer los pagos, ¿no? De los inmuebles que corresponden al caso que conocemos Ecoteva, que es un caso por lavado de activos, es un caso independiente al caso Interoceánica, y en el cual el señor Toledo también está acusado ya, ¿no? Por el delito de lavado de activos. En ese caso, Ecoteva, está investigado él, su esposa, la señora Carr, también su suegra y otras personas más. Entonces, sí es importante mencionar para que la ciudadanía entienda o comprenda que el señor Toledo va a venir a enfrentar, la extradición se ha otorgado por el caso Interoceánica,
y va a venir a enfrentar cargos, ¿no?, por esa investigación. Respecto al caso de Coteva, el Estado peruano ya presentó el cuaderno de extradición a los Estados Unidos. Este cuaderno se encuentra en el Departamento de Justicia, siendo evaluado, luego de lo cual debe ser presentado al Poder Judicial americano, ¿no? Claro. Entonces, también hay el pedido por el caso de Coteva. El señor Toledo, si viene, en los próximos días va a enfrentar los cargos del caso Interoceánica. Habría que esperar que concluya el proceso de extradición por el caso de Coteva, que está en Estados Unidos, para que se pueda ampliar y también pueda ser procesado en nuestro país por ese caso, ¿no? Esas son las reglas más o menos de la extradición que están vigentes. Perfecto, ha quedado clarísimo, doctora. Si mañana el presidente o expresidente Alejandro Toledo no obedece la disposición que se ha tomado por parte de la justicia norteamericana y se pone, entre comillas, a derecho para que sea encarcelado, ¿qué es lo que sucedería? Usted nos indica que se tendría que dar parte al Marshal, al alguacil, para que pueda ubicarlo y eventualmente detenerlo. Si es que se le detiene y se le encarcela, ¿cuáles son los pasos siguientes hasta que pueda venir a nuestro país? Luego, si es que no se presenta, recordemos que él tiene además un billete electrónico, ¿no?, producto de la actividad que tiene actualmente. Si él no se presenta, efectivamente va a ser apresado. La orden dice que tiene que ser apresado a una cárcel en Estados Unidos a la espera de ser entregado a las autoridades americanas. Perdón, a las autoridades peruanas. A las autoridades peruanas, lo que tengo conocimiento es que ya se están organizando para que viaje la comitiva para recibir al señor Alejandro Toledo para poder traerlo a nuestro país. ¿Esta comitiva está conformada por quiénes o qué instituciones exactamente? La autoridad que tiene la comunicación con, digamos, el Departamento de Justicia y las autoridades americanas es la autoridad central del Ministerio Público, ¿no?, que formalmente es la que tiene esta coordinación para estos temas con el Departamento de Justicia. Entonces, entiendo que ellos ya están coordinando. En la comitiva debe ir efectivos policiales de Interpol, ¿no?, que seguramente están decidiendo los efectivos policiales que van a viajar. Sería importante también, considero, que viaje algún fiscal del caso Interoceánica, ¿no? Recordemos que este caso está a cargo del doctor José Domingo Pérez, alguien del despacho, pero alguien del caso Interoceánica que conoce el caso, sería importante que viaje, además para garantizar todo el traslado del señor Toledo. También considero que sería importante que viaje algún médico del Instituto de Medicina Legal, ¿no?, que certifique la salud señor Toledo y digamos que el traslado se ha producido sin un incidente, ¿no? Creo que eso es bien importante para garantizar el traslado, la seguridad también que debe haber para todo este evento, ¿no?, para toda esta operación. Y entiendo que eso debe ser en los próximos días. Sin duda va a ser importante que veremos qué sucede el día de mañana en la fecha y en la hora que ha dispuesto el juez. Si todo transcurre como debería transcurrir en la normalidad, ¿cuál es el tiempo estimado en el que el expresidente Toledo podría estar en nuestro país? A ver, si no ocurre nada adicional, porque recordemos que siempre existe la posibilidad que un recurso, y eso creo que hay que tenerlo claro, porque lo que sí garantiza Estados Unidos y la justicia es que los recursos son resueltos, o sea, los han resuelto con cierta prontitud, como vemos el día de ayer, han emitido 2 resoluciones, pero sí ellos son respetuosos del debido proceso. Si hay algún recurso, seguramente se va a tener que resolver y de eso dependerá también tiempo de llegada. Pero si no sucede nada, como dice Jorge, entonces la comitiva debe estar seguramente en los próximos días, en los próximos 3-4 días, estimo, ¿no?, a Estados Unidos, y luego tendrían que hacer las coordinaciones internas, porque sí hay coordinaciones internas que hacer con las autoridades americanas y el Departamento de Justicia para que el señor Toledo venga a nuestro país. Entonces hablamos de cuestión de días en realidad, ¿no? Si es que no hay ningún recurso que tenga que presentar o presente la defensa. Y si es que el expresidente llega al Perú, ¿tendría que ser derivado a qué establecimiento? ¿Podría ser Barbadillo, donde se encuentra ya Alberto Fujimori y Pedro Castillo? Es una posibilidad, ¿no? Pero creo que aquí es importante que se deje claro que quien define finalmente esto es el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, ¿no?, que tiene que hacer la clasificación y decidir de acuerdo a las condiciones del
del detenido, del investigado, la persona, ver a qué establecimiento penitenciario debe ser asignado. Nosotros estimamos que debería ser, pero en realidad son ellos la autoridad que decide a qué establecimiento penitenciario es el que debe ir, ¿no? Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos esta información. Muy amable, que tenga buen día. Gracias a usted. Gracias a usted también. Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso